Bienvenidos a Galería VIP. Hoy tenemos a una de las personalidades en la industria editorial de las noticias más importantes de México, de Estados Unidos y de toda Latinoamérica, Engelbert Valpeos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Newsweek. Newsweek, en este caso Newsweek en español. Es interesante tener una perspectiva aquí en Galería de cómo ven las noticias de México desde otra perspectiva editorial a través de Estados Unidos y cómo ven, por ejemplo, a los candidatos nuestros debates y sobre todo un análisis de cómo es el lector mexicano. Quisiera empezar por el tema reciente respecto al debate presidencial. Hubo acusaciones entre dos candidatos respecto al pago de notas en medios de comunicación, tanto radio, televisión como prensa escrita. ¿De qué estamos hablando al momento que dos candidatos a la presidencia se acusan de este tipo de cosas? ¿De qué estamos hablando en cuanto a la calidad de los candidatos como a los medios de comunicación? ¿Cómo lo perciben ustedes? Mira, creo el primer punto en cuanto a la calidad de los candidatos es muy triste. Cuando un candidato tiene como su mejor arma tirarle un tubo al otro, en vez de decir, yo tengo esta propuesta porque bla, 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 dices, ok, ¿se va a tratar de elegir al menos malo? ¿O se va a tratar de elegir al que realmente tenga algo que decirnos, algo que pueda ayudar a la población? México está en una situación muy difícil ahorita. Bueno, está de más hablar de la guerra contra el narcotráfico, la cantidad de muertes, pero no solamente es eso, es la cantidad de gente que no tiene realmente un sustento honroso. La gente que no tiene acceso a la educación de calidad. No estamos hablando de pasar exámenes, estamos hablando de que una persona termine la escuela y sea capaz de hacer algo, ¿no? Realmente, si es un ingeniero que sea capaz de diseñar puentes, fábricas que realmente funcionen, no se caigan a la primera de cambios y demás. Hay muy buena educación en México, accesible a poca gente. Ese es un tema, por ejemplo, que no se tocó mucho en el debate. Sí, hay que dar educación de calidad, no se dijo más, en realidad. Entonces sí es triste cuando empiezas a ver pedradas, lodo, lo que se llaman las campañas de lodo, en vez de propuesta seria, deja mucho que desear. Muy bien, y en cuanto a los medios de comunicación, ustedes como medio, como prensa, ¿cómo evalúan esto, el pago de notas para candidatos? O sea, estamos vendiendo nuestra información. Claro, eso es... No tengo yo directamente evidencia que yo puedo decir, ok, sí se compró, no la tengo en las manos, no puedo decir, sí, fulanito le compró a fulanito, no. Si la manera en que se está dando, si se está dando de ese modo, es también muy lamentable, porque los medios de comunicación tenemos una tarea, que es comunicar, valga la redundancia, decir las cosas como son, con objetividad. Cuando empezamos a atender de un lado, a atender del otro, pierde el objetivo. Ya no estamos dando la información para que el lector decida. Nuestra tarea debería darle al lector información suficiente, o al televidente, o al radioescucha, información suficiente para hacer una decisión informada, una decisión inteligente. Cuando no tenemos eso, estamos formando tendencias o estamos formando mentalidades. En este caso hablaban acerca de que la televisión hace presidentes. Exactamente. Finalmente la televisión tiene un poder tremendo entre la gente. Si es capaz de formar opiniones, si es capaz de determinar rumbos, y por eso es tan peligroso. Por eso realmente, en mi opinión, los medios de comunicación deberían hacer la tarea de proporcionar la información objetiva, completa, que si personalmente soy de izquierda o derecha o del centro, está muy bien. Mi labor es decir, esta es la información del candidato de derecha, del candidato de izquierda, del candidato del centro, etcétera. Esa es la información, es lo que ellos están proponiendo. Esa sería mi tarea ideal, sin matizarla ni nada. Y darle igual oportunidad a todos. ¿Me explico? ¿Ustedes cómo encuentran, como una publicación extranjera, el terreno aquí en México en materia de comunicación? ¿Hay censura o hay esta desviación que básicamente el candidato te puede dictar lo que vas a decir de él en tu publicación? Mira, afortunadamente nosotros no lo hemos experimentado de esa manera. Ni censura, en realidad, como tal. Existe o ha existido en Newsweek una cultura de respeto, en el sentido de decir que entrevistamos a un personaje, sabes que vamos a publicar esto. No necesariamente estamos pidiendo permiso, estamos manteniendo un acuerdo agradable con la persona, un trato agradable, decir que esto es lo que vamos a publicar,
porque es la información que necesitamos darle a los lectores. No siempre lo hacemos, a veces es una entrevista, se publica y punto, ¿no? Pero la cuestión es no buscar esa aprobación tampoco, porque entonces te comprometes, y cuando te comprometes pierdes la credibilidad, y cuando pierdes la credibilidad pierdes todo como medio de comunicación. En este caso ya platicaste, incluso en tu caso, con la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Es correcto. Y destacabas su papel como mujer al ser la primera secretaria de Educación Pública de Desarrollo Social en un partido como Acción Nacional, y la destacas como una mujer de mucho poder. ¿Cómo la encontraste? Mira, es una persona que ha llegado, sí, por mérito propio a la posición en la que está. Nadie esperaba originalmente que ella llegara siquiera a la nominación. Nadie esperaba que sobrepasara a sus rivales. Era como que, sí, la señora Josefina, ¿no? Vamos a meterle variedad a la elección, vamos a meterle un poquito de... vamos a mostrar cómo somos muy abiertos en la sociedad mexicana. Finalmente sí enfrentó muchos retos, le respeto eso, le respeto el hecho de que tuvo la decisión o la determinación de seguir adelante, a pesar de que tenía muchas cosas en contra, probabilidades en contra tremendas. Logra muchos consensos, incluso para ganar su candidatura. Exactamente, eso fue importantísimo, lograr el voto masculino. El voto femenino de alguna manera parecía garantizado, pero no fue así. En realidad tuvo que ganar voto masculino para que el voto masculino convenciera parte del voto femenino, y las altas cúpulas o las cúpulas de mayor edad en el PAN también tuvieron que recibir labor de convencimiento, ¿no? Entonces eso se lo respeto mucho. Es una muy buena noticia que en México haya una persona en la candidatura a la presidencia de un partido de derecha, porque finalmente sí habla de cierto nivel de madurez democrática. En México le falta mucho todavía en términos de madurez democrática, pero ya es un paso. Ese será su legado, por lo menos haber abierto esa brecha. Exacto. En la política mexicana como mujer, independientemente de que gane o no. Exacto, si ya ganó la presidencia ya todavía queda un tiempo, todo puede pasar en un par de meses, pero si llega, va a sentar un precedente tremendo. Si no llega, de todos modos ya sentó un precedente tremendo. Ya sentó un precedente tremendo donde se rompieron barreras añejísimas. México ha sido un país machista por excelencia, ¿no? Sin embargo, no podríamos hablar de que se termina el machismo. De alguna manera es el punto de democracia, política, etcétera, pero definitivamente no podríamos decir que en México ya no hay machismo, ¿no? No, desafortunadamente no. La mujer sigue recibiendo un papel secundario en muchos casos, necesita progresar más. Una mujer, está comprobado, la mayoría de las mujeres en posiciones de dirección o en una empresa ganan menos que un hombre en la misma posición. No está bien. No está bien. Las mujeres tienen un papel en la sociedad y no es el de limpiar la mesa en la casa. No es ese. Su papel es mucho más grande. ¿Cómo es el público lector de tu publicación en México, más allá de Latinoamérica? Más allá de Latinoamérica. Nuestro público lector es la gente que quiere estar informada. Es la gente que quiere saber lo que está sucediendo. No solamente en política, tocamos política, sí, por supuesto, tocamos política internacional, las elecciones en Francia recientemente, las elecciones en Estados Unidos que están ahorita también en su propia guerra de lodo, claro. ¿No? Tecnología, ciencia, medicina, entretenimiento, lo que está sucediendo en México, en América Latina, en libros, en teatro, cine y demás. ¿Qué es lo que más nos gusta leer? A los mexicanos yo creo que el entretenimiento es quizás lo que más llama la atención a los mexicanos en general. Como población, me confieso también, a mí me gusta mucho el entretenimiento. Yo soy más de libros, de novela, de ficción y demás, personalmente, pero creo que sí al mexicano le gusta mucho el entretenimiento. O sea, no busca aquellos reportajes o investigaciones acerca de pobreza o política, ¿entiende? Sí los busca. Creo que le gusta más el entretenimiento porque finalmente es un tema más ligero. A todos de repente nos satura. Vamos en el auto, prendes la radio y bombazo aquí, se dijeron allá, mataron a tantos, y uno se satura. Uno dice, ok, está bien, si el mundo está un poco loco, vamos a tranquilizarnos tantito, vamos a distraernos un poquito. Pero definitivamente cuando quieres saber, cuando quieres tomar decisiones informadas, cuando quieres saber qué está pasando, entonces sí buscas ese conocimiento, ese análisis
en política, en finanzas, economía, negocios y demás. ¿Hay algo que les haya de alguna manera hablado de un público muy peculiar en México, no sé, por su tendencia a ciertos temas o por la manera en que se puede vender productos en una revista? No sé, algún detalle que destaque a los mexicanos, que los distinga. Un detalle que distingue a los mexicanos, al público lector mexicano. Algo que me gusta mucho. No es necesariamente un público conformista. Uh-huh. Hay lectores en otros países que a veces les das un texto bien hecho, les das un texto regular y les da igual, lo leen de todos modos. ¿Cuál es el perfil que buscan, por ejemplo, en el tema de indígenas en la región? Uh-huh. ¿Hacia dónde buscan involucrar este tema? Mira, hace poco tuvimos un artículo una serie de artículos, un paquete sobre racismo, discriminación y xenofobia. Es una situación realmente triste cuando tú vas a una comunidad rural y ves que les llevaron computadoras para un programa educativo y no tienen luz. Ya no deja una conexión de internet. No tienen luz para conectar esa computadora. Hay una marginación terrible, hay una desigualdad tremenda en nuestro país y en muchos países del mundo. Y creo que no se está haciendo lo suficiente para igualar las oportunidades. Vamos a hacer una pausa, Engelbert. Claro que sí. Y en unos momentos más seguimos platicando aquí en Galería Bien. Este viernes no te pierdas Sazonarte porque vamos a hacer una ensalada cremosa de aguacate. También vamos a tener un arroz dirty y unas galletas integrales con chispas de chocolate que están para chuparse los dedos. Aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Todas las emociones. TBC se siente. El comienzo de una vida. Vive junto a nosotros este proceso. La educación de los hijos es un balance entre firmeza y cercanía. Mamá en Construcción. Lunes a viernes 13 horas. Es felicidad. Todas las emociones. TBC se siente. Un espacio necesariamente verde. Dale media hora al planeta. TBC en ambientales. Lunes a viernes 14:30 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TBC se siente. No todos pueden adorar a su jefe. Visita nuestra redacción. Señores, o nos adaptamos o morimos. El Enano. Martes y jueves 23:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TBC se siente. Haz la diferencia. Realmente es un sueño hecho realidad. Cadena de ayuda. A la hora de cumplir el sueño termina nuestra labor. Lunes, miércoles y viernes, 12 del día. Es satisfacción. Todas las emociones. TBC. Se siente. Después de un corto viaje... ¡Que se separaron! ¡Se separaron! ¡Eso es cierto! ¡Se separaron! Están de vuelta. Él es como es y yo lo amo. ¿Cuánto podrá haber cambiado? La Colonia, segunda temporada. Lunes a viernes 20 horas. Sábado 10 horas. Tengo una empresa, una imagen, toda una vida. No entres en ella. ¿Por qué? Eres la ama de compañía. Un regalo para Nicolás. Lunes 18 horas. TBC se siente. En medio de estas fértiles tierras se cosechan las más áridas pasiones. Gran Reserva, domingo, 22 horas. Es intenso. Todas las emociones. TBC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tbc@pctv.mx. Estás viendo Galería VIP.
Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con Engelbert Valpeós, director editorial de la revista Newsweek, y hacíamos una referencia respecto al público lector de la revista, pero también acerca del mexicano, y encontrábamos un perfil mucho más clasista que racista. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Querías agregar algo? Sí, no tanto en el lector, sino en la población. En la población en general, sí, claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la edición, ¿cómo discriminan qué temas van a retomar de México y viceversa? ¿Qué van a tomar la edición latinoamericana de la de Estados Unidos? Te contesto en orden invertido. La edición latinoamericana lo que va a tomar de Estados Unidos es aquellas cosas que más creemos que puedan tener un impacto. Hay cosas que ocurren, no le quito importancia, pero hay algo que sucedió en Tahití, por ejemplo. No es tan cercano a nosotros, sin quitarle su relevancia. A lo mejor fue un hecho trágico, a lo mejor es un hecho muy positivo, sin quitarle ninguna importancia. A lo mejor no es algo que el lector mexicano diga, sí, me interesa saber exactamente qué pasó en Tahití la semana pasada. A menos de fenómenos naturales como el tsunami, el terremoto. Tsunami, una cosa terrible, por supuesto, algo así, siempre hay que informarlo. Pero a lo mejor es algo muy local, a lo mejor en algún otro sitio algún miembro del Parlamento decidió hacer una declaración de X o Z que no tiene quizás un peso o una relevancia para el lector latinoamericano, ¿no? Porque es algo muy local. Eso tratamos de excluirlo, por supuesto, ¿no? Hay en ediciones de Newsweek en Estados Unidos, cubren muchas áreas de representantes de la Cámara, etcétera, que no son cercanas a nosotros en realidad, porque afectan directamente a su estado, a su población, etcétera. Entonces, no tenemos ese... En cambio, el tema, por ejemplo, de la reforma migratoria, la próxima aprobación de la ley SB 1070 en Estados Unidos, seguramente siempre será como carne de cultivo en esta revista. Por supuesto, cualquier cosa que tenga que ver con la migración, con la generación de empleo, incluso para latinos en Estados Unidos, o lo que pueden hacer los latinos en Estados Unidos, llámese mexicano, llámese paraguayo, no importa. Toda su influencia cultural que puede tener, porque tiene una influencia cultural tremenda en Estados Unidos. Cualquier cosa que les afecte, que afecte a esas comunidades, por supuesto va a ser de relevancia para nuestro lector. Porque puede ser alguien que tenga un familiar allá, legal o ilegalmente. Puede ser alguien que tenga intereses financieros o económicos o de negocios en la región y dice, ¿cómo me va a afectar esto si yo tengo, por decir un ejemplo, una cadena de restaurantes de comida mexicana? ¿Cómo me va a afectar esto? Ya no voy a tener quien los atienda, ¿no? A lo mejor le voy a tener que teñir el cabello a un norteamericano para que parezca un poquito más latino. Toda esa clase de decisiones, lo último fue incluso ridículo, pero toda esa clase de situaciones se pueden dar y no se puede tomar una decisión informada si no sabe lo que está pasando. ¿El latino lee la versión para México hacia el sur en Estados Unidos? Leen las dos versiones. Lee la versión en inglés y lee la versión en español. Lee ambas versiones, son diferentes, llevamos contenidos diferentes, entonces como finalmente les afecta, tienen intereses en ambos lados de la frontera, para estar bien informados, leen una versión que es lo que está ocurriendo en el país en el que están viviendo y leen nuestra versión, por supuesto. ¿Cómo equilibran los puntos de vista respecto a los temas de migración? Por ejemplo, hace unos días el presidente Calderón decía que durante la administración panista se había reducido los índices de migración casi a cero hacia Estados Unidos. Y lo hacía en el marco de una declaración de Estados Unidos en la que decía que en efecto era esta situación correcta, pero que se debía principalmente a que en Estados Unidos había menos empleo, la situación de migración, deportaciones era mucho más dura, entonces estaban tendiendo a quedarse al sur del continente. ¿Cómo evalúan y cómo equilibran los puntos de vista de especialistas, de gobiernos entre México y Estados Unidos, por ejemplo? Mira, Newsweek siempre ha buscado objetividad, siempre ha buscado tener las dos caras de la moneda siempre que sea posible. A veces en que uno de los lados decide no dar su opinión y se respeta. Pero siempre buscamos no formar un juicio. No tratamos de formar un juicio ni de emitirlo, ni mucho menos. Simplemente tratamos de ponerle información, de este lado me están dando esta información, de este lado me están dando esta información. Yo la pongo a la vista del lector para que él pueda decidir. Finalmente la decisión está en las manos del lector. Es el lector quien decide, quien dice, esto me interesa, esto me sirve, esto no me sirve, ¿no? Y nuestro trabajo, como decía al principio, no es formar una opinión como tal, es dar las herramientas para que la gente pueda decidir
El público de lector es muy inteligente. Esa es otra cosa, a veces se tiende a menospreciar esa inteligencia, y eso es un error gravísimo. El público es muy inteligente y es capaz de tomar decisiones siempre y cuando tenga la información correcta o completa para tomar decisión. ¿Y sigue siendo un gran tema el narco o están buscando otros temas? El narco siempre va a ser un tema en la medida en que es un problema social. Es un problema que afecta a sociedades, comunidades, familias. No va a dejar de serlo hasta que no se resuelva de una u otra manera. Te adelanto, esta semana, por ejemplo, tenemos nuestra portada, es un artículo sobre el debate de la legalización de las drogas en América Latina. Sin poner una posición a favor o en contra, presentamos cuáles son los argumentos de ambos lados, quién está a favor, quién está en contra, por qué, el aspecto médico quizás, el aspecto jurídico, el aspecto legal, pero no vamos más allá de eso, no vamos más allá de poner las cosas en la mesa. Existe un debate, hay dos caras en la moneda, lo presentamos, ¿no? ¿Nunca hay línea por parte de la dirección editorial de Estados Unidos hacia la publicación en México y Latinoamérica? No, nos han dado una libertad absoluta de tomar los temas que consideramos relevantes, los colaboradores que consideramos relevantes o con los que nos acercamos. No hay una limitación en eso, nos da una libertad muy, muy padre para trabajar. ¿Qué tanto acceso tienen a la información en México con medios como, por ejemplo, como el IFAI? Se ha solicitado, de hecho Newsweek ha solicitado en más de una ocasión información del IFAI, nos la han proporcionado sin ningún problema. Nosotros no hemos experimentado ninguna clase de rechazo o censura en ese aspecto, ¿no? Tenemos contacto con especialistas en universidades, en diferentes áreas, y no hemos experimentado hasta ahora ningún bloqueo de información, rechazo, ni mucho menos. ¿Y algún político que se haya sulfurado por alguna nota que no le favorecía? Además, ¿cómo es la respuesta generalmente? ¿Lo pasamos por alto o hay actos de intimidación? Nunca nos ha ocurrido, no lo sé. La verdad, nunca hemos tenido una situación así. No siempre hemos sido amables, o Newsweek Internacional tampoco siempre ha sido amable con algún u otro político o personaje famoso, pero no recuerdo. Los artistas, por ejemplo. Los artistas, tampoco recuerdo alguna situación con ellos, en lo absoluto. De hecho, nuestra sección de cultura se enfoca más en lo que se está presentando, ya sea libro, teatro, danza, cine, exposiciones y demás. No es una sección de gossip, de show business como tal, sino es una sección de que hay una exhibición de tal, hay una propuesta de tal libro, ballet, cine y demás. Entonces nunca hemos tenido ningún roce que yo recuerde. También Newsweek tiene 74 años a nivel mundial, no sabría decirte anteriormente. ¿Y cómo encuentran la calidad periodística de sus colaboradores o los analistas para la publicación en Latinoamérica? Excelente, yo creo que es maravillosa. Tenemos un equipo muy dedicado, un equipo muy trabajador. Es para mí un placer trabajar con ellos y un honor. ¿Cómo eligen a las plumas que de repente pueden publicar en esta revista como colaboradores? Mira, no tenemos una plantilla fija de colaboradores que yo te diga, ok, siempre nos escribe esta persona. Además tenemos nuestros staff reporters aquí en México, y tenemos gente que se ha acercado o que hemos buscado para colaborar con nosotros. Lo que buscamos es la objetividad en todo momento, a menos que sea un tema. Tenemos una sección en la revista que se llama La Ciudad, por ejemplo, es una parte donde un escritor nos cuenta algún viaje que hizo a alguna ciudad del mundo, nos cuenta su experiencia, y eso es como que muy libre, es lo que nos quiera contar. Hay otras, cuando es una cosa más de noticia o de análisis, sí pedimos objetividad en el colaborador, siempre la objetividad. Newsweek me enorgullece decir que ha sido un medio que ha buscado esa objetividad, ha buscado el justo medio, no estar tomando tendencias abiertamente, porque lo que nos parezca personalmente pues es nuestra opinión personal y no podemos dejar que eso influya en nuestro trabajo. Entonces buscamos objetividad, buscamos datos, información. Tu crecimiento ha sido no rápido, pero sí estrepitoso. No ha sido fácil.
¿no? Son 8 años, sin embargo, pues has escalado realmente rápido. Y el crecimiento y el conocimiento, ¿cómo te sientes al estar a cargo de la dirección editorial de una publicación de esta magnitud? Es un tremendo honor, es un orgullo. Newsweek no es un pasquín, ¿me explico? Es una revista con un nombre tremendo, una trayectoria impresionante, y es un honor para mí estarla dirigiendo en este momento. ¿Tu siguiente paso? Que crezca la revista mucho más. Es una marca tremendamente fuerte. Newsweek aparece en series de televisión, de caricaturas, en películas, en libros, en novelas, donde Newsweek está en la sopa a nivel mundial, y queremos alcanzar todavía más mercado de lo que estamos ahorita alcanzando. Avaricia. La avaricia. Cuando los políticos mexicanos buscan el costo político o evalúan el precio político en vez del precio social. Envidia. La que... no sé, envidia. ¿A quién le tienes envidia? Confiésalo. Le tengo envidia, no sé. Realmente estoy contento ahorita en ese aspecto. Farrah Warner. A Farrah Warner, bueno, sí, Farrah Warner. Le podría tener envidia, ella dirige, la directora editorial de todas nuestras licencias en el mundo. Ira. Cuando veo que no se están dando respuesta a los problemas sociales de fondo. Gula. Soy muy glotón. Me encanta la comida, es la verdad. Lujuria. Mi esposa. Pereza. Ok, estuvo bueno eso. Pereza. Al día siguiente, los lunes después de cierre, para levantarme. Soberbia. También me confieso a veces un poco soberbio en lo que hago, pero creo que me llena de orgullo estar donde estoy, lo que he alcanzado. Muy bien, muchísimas gracias, Engelbert. ¿Cuál es el papel en las redes sociales a donde van a dirigir la revista? El papel de las redes sociales es importantísimo porque sabes lo que está sucediendo, te enteras de muchas cosas que a veces no sabes por medios más oficiales, por así llamarlo. Tienes opiniones directas de la gente es muy cándida en las redes sociales y te dice lo que está pensando en la mayoría de las veces. Entonces, nuestro trabajo es enfocarnos en ellos, darles nuestra información, lo que estamos haciendo, y que nos digan qué más quieren saber. Muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Nos pueden seguir en Twitter, Newsweek Español, @Newsweek Español en Twitter, y próximamente estamos en Facebook también. Esta semana, la próxima, ya iniciamos Facebook y nuestra página web, newsweek.mx. Ahí lo tienen, ojalá le puedan echar un vistazo a esta publicación y nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.